Emmanuel Levinas, de otro modo que ser o más allá de la esencia. Página 182. La substitución. En efecto, al exponer el en sí de la subjetividad perseguida, ¿hemos sido suficientemente fieles a la anarquía de la pasividad? Al hablar de la recurrencia del mí así, ¿nos hemos liberado suficientemente de los postulados del pensamiento ontológico en el que la eterna presencia así subyace? A modo de investigación, incluso las ausencias donde el ser eterno, cuyas posibilidades son también sus poderes, asume siempre lo que sufre y, cualquiera que sea su sumisión, resurge siempre como el principio de lo que le sucede. Quizá es aquí, en esta referencia al fondo de pasividad anárquica, donde el pensamiento que nombra a la criatura difiere del pensamiento ontológico. No se trata de justificar ahora el contexto teológico de esto, porque el término criatura designa una significación más antigua que el contexto tejido en torno a ese término. En este contexto, en esto dicho, se difumina ya la diacronía absoluta de la creación, refractario a la reunión dentro del presente y la representación, mientras que, en la creación, lo llamado a ser responde a una llamada que no ha podido alcanzarlo, puesto que, salido de la nada, obedece antes de escuchar la orden. De este modo, en la creación ex nihilo, a menos que sea un puro sinsentido, está pensada una pasividad que no retorna en asunción y, de esta manera, el sí mismo como criatura está pensado en una pasividad más pasiva que la pasividad de la materia, es decir, más acá de la virtual coincidencia de un término consigo mismo. El sí mismo debe pensarse al margen de toda coincidencia substancial de sí consigo mismo, y sin que la coincidencia sea, como lo quiere el pensamiento occidental, que une subjetividad y substancialidad, la norma que dirige ya toda no coincidencia, dirigiéndola bajo la forma de la investigación que suscita. Desde ese momento, la recurrencia así puede no detenerse en sí, sino ir más acá de sí en la recurrencia así. A es algo que no retorna a, como en la identidad, sino que retrocede detrás de su punto de partida. ¿No se expresa con esta figura la significación de la responsabilidad para con el otro, en tanto que no asumible por cualquier libertad? Lejos de reconocer la responsabilidad para con el otro en la libertad de la conciencia, que se pierde y se encuentra, que, en tanto que libertad, detiene el orden del ser para reintegrarlo en la responsabilidad libre, la libertad de la obsesión sugiere la pasividad absoluta de un sí mismo que jamás ha tenido que separarse de sí, para entrar después dentro de sus límites y para identificarse reconociéndose en su pasado. Su recurrencia es mi contracción, un pasillo al margen de la identidad que devora esa misma identidad en un remordimiento, una identidad que se devora. La responsabilidad para con el otro, que no es el accidente que le adviene a un sujeto, sino que precede en él a la esencia,
no ha alcanzado la libertad donde habría adquirido el compromiso para con el otro. No he hecho nada y siempre he estado encausado, perseguido. La ipseidad, dentro de su pasividad sin arjé de la identidad, es rehén. El término yo significa heme aquí, respondiendo de todos, de todo y de todos. La responsabilidad para con los otros no ha sido un retorno sobre sí mismo, sino una crispación exasperada que los límites de la identidad no pueden retener. La recurrencia se convierte en identidad al hacer estallar los límites de la identidad, el principio del ser en mí, el intolerable reposo en sí de la definición. Sí mismo, más acá del reposo, imposibilidad de retornar de todas las cosas para no ocuparse más que de sí, sino mantenerse así devorándose. La responsabilidad dentro de la obsesión es una responsabilidad del yo respecto a lo que ese yo jamás ha querido, es decir, respecto a los otros. Esta anarquía de la recurrencia así, más allá del juego normal de la acción y la pasión donde se mantiene, donde es la identidad del ser, más acá de los límites de la identidad, esta pasividad sufrida en la proximidad por medio de una alteridad en mí, esta pasividad de la recurrencia así que, sin embargo, no es la alienación de una identidad traicionada. ¿Qué otra cosa puede ser más que la sustitución de mí por los otros? No es, sin embargo, alienación, puesto que el otro en el mismo es mi sustitución del otro conforme a la responsabilidad por la cual, en tanto que irreemplazable, yo estoy asignado. Por el otro y para el otro, pero sin alienación, sino que inspirado. Inspiración que es el psiquismo, pero un psiquismo que puede significar esta alteridad en el mismo sin alienación, a modo de encarnación, como ser en su piel, como tener al otro en su piel. En esta sustitución, en la que la identidad se invierte, en esta pasividad más pasiva que la pasividad conjunta del acto, más allá de la pasividad inerte del designado, el sí mismo se absuelve de sí. Libertad, otra libertad distinta a la de la iniciativa. Mediante la sustitución de los otros, el sí mismo escapa a la relación. En el límite de la pasividad, el sí mismo escapa a la pasividad o a la inevitable limitación que sufren los términos dentro de la relación. En la incomparable relación de la responsabilidad, el otro no limita al mismo, sino que es soportado por lo que limita.